dentro. Estamos con Pedro Aznar, con David Navarro, con Quique Peinado y sentado con nosotros en la mesa el descendiente de uno de los grandes referentes de la comedia de este país. ¿Arévalo? Casi. Creo que su abuelo tenía un humor sensiblemente diferente al de Arévalo, no es comparable. Sí. Su abuelo era Enrique Jardiel Poncela. ¡Oh, por favor! Es Enrique Gallud Jardiel. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días. Muy bien. Tengo que decir que aparte de escritor y aparte de nieto de Enrique Jardiel Poncela, tienes másteres, doctorados, títulos, profesor en varias universidades. Sácalo, ¿seguro? Sácalo, guarda los trabajos. Me hace gracia porque es el segundo programa en 3 días en que me preguntan si tengo un máster o no lo tengo. Vale, claro, es que es la pregunta de ahora. Antes se preguntaba ¿tienes Facebook? Ahora se pregunta si tienes máster. Es el tuyo. Oye, ¿cómo se lleva lo de ser nieto de...? Se lleva bien y mal, quiero decir que es un honor, es una honra, yo estoy contentísimo. Por otro lado, pues es un punto de comparación muy malo, ¿no? Yo también me dedico a escribir yo desapareceré en el olvido y si alguien me recuerda, me recordará como el Jardiel malo, ¿no? Como los hijos es inevitable. Eres como los hijos de Zidane, estás jodido en claro, eso. Tenías que haberte dedicado a la mecánica o algo así de... Sí. ¿Soy un Jardiel? ¿Cuál? ¿El mecánico o el escritor? También te digo que para estar orgulloso no es lo mismo ser el nieto de Jardiel que, por ejemplo, ser el nieto de Franco, que sus nietos... No he dicho nada. No, por ahí no puede ser, es verdad. Habéis publicado un libro que se llama Jardieladas, una recopilación de textos de tu abuelo, en la que también incorporáis algunas aportaciones, gente, amigos incluso como Pepe Villuela y como tú. Uh-huh. Y, ¿son textos inéditos o son textos publicados? Son textos inéditos, es una recopilación de cosas sueltas que habían quedado por ahí. En los años 70 se publicaron las obras completas de Jardiel y eran completamente incompletas. Ahí estaba la mitad de lo que él escribió. Lo que pasa es que en aquel momento pues nadie compraba más de 6 o 7 volúmenes y entonces se hizo una edición muy reducida. Pero quedó material en revistas antiguas de los años 20 que no se había vuelto a reeditar, manuscritos en casa, bueno, material disperso por aquí y por allá, que es lo que estamos ahora recogiendo, ¿no? los herederos en este libro y en otros. Claro, cuando dices en casa, te refieres a que tenéis todavía... Me refiero a mi casa, de casa y de mi hermano y de mis primas, sí. Claro, y vais abriendo cajas y de repente encontráis todavía más material. Qué bueno. Es raro, ya más o menos lo tenemos todo visto, pero sí, de pronto nos llevamos cuidado con los saltillos en los armarios que luego te dejan... Cuidado, un millón de euros. Ahí hay millones, ¿eh? Bueno, no sé lo que valen los textos de Jardiel Poncela, pero... Bueno, luego los coleccionistas no los compran tanto como parece, no. Oye, hemos aprendido cosas en el libro interesantísimas. Tu abuelo, por ejemplo, se fue a Hollywood a trabajar como guionista para la Fox y le echaba mucho de menos los cafés de Madrid, creo. Entonces le crearon una especie de reproducción de un café de Madrid y lo llamaban The Poncela's Office. Sí, porque allí le pusieron un despacho inmenso con 2 taquígrafas para que escribiera a la manera de los guionistas de Hollywood. Y él dijo, aquí a mí no se me ocurre ni usted lo pase bien, yo necesito mi mesa de café. Y entonces con un decorado que tenían de una película, era un café de París realmente, pero no se parecía a los españoles, ¿no? La mesa de mármol, las patas así retorcidas, y ahí se sentó y en un decorado, o sea, en 2 paredes y en un rincón del estudio escribía. ¿Y tu abuelo escribía con taquígrafas o prefería escribir? Que va, escribía eso me parece muy, muy feo, ¿no? No solo escribía, orgánico, sino que copiaba, o sea, escribía el borrador y luego lo copiaba en limpio y luego toda su correspondencia personal. No tuvo ni un secretario jamás en su vida. Todo lo que se escribió, y escribía cartas casi diariamente a sus familiares, lo hacía él. Un antebrazo como el de Nadal, en ese caso. Claro. No, le echaba simplemente horas. Él decía, a mí me gusta escribir, me pagan para que escriba, luego me pagan para que me divierta, y no le importaba. Debería ser profundamente ingenioso, no debía de parar nunca de pensar, ¿no? Yo creo que eso es una cosa que coges inercia, ¿no? Cuando estás todo el rato en el proceso creativo te sale más fácil, te sale más rápido. Lo que no puedes hacer es parar, y él estaba todo el día en eso, y su hobby, aparte de su oficio, era también la literatura. Entonces yo puedo contaros que las cartas personales que escribía pues a sus hermanas y tal, las escribía muchas veces en verso. Eso era un material que no se iba a publicar nunca, eran cartas para la familia, cómprale los zapatos a la niña, o una bronca de cena de Navidad por Jardiel Poncela en verso, eso tiene que molar, ¿eh? A él le gustaba, lo hacía porque disfrutaba con ello. ¿Coincidiste con él, lo recuerdas? No, yo no coincidí. Hay 20 años de margen. Lo que pasa es que yo he vivido con mi madre y he heredado pues toda ese jardielismo de casa, ¿no? La forma típica de hablar que él tenía, cómo llamaba a unas cosas con otros nombres, el hablar en camelo, el planteamiento absurdo de las cosas, eso pues lo he vivido yo desde pequeño. Claro, es muy curioso revisar un poco el humor de Enrique Jardiel Poncela. Algunas de sus obras son maravillosas, pero otras tienen cosas que yo no sé si hoy serían políticamente correctas. Pero es que lo políticamente correcto es algo que no tiene demasiada importancia, porque eso cambia con las épocas. Y fíjate que aunque se censure a una persona por lo que dice o deja de decir, pero
pero son los transgresores los que acaban quedando en las historias de la literatura. Son los que han hecho algo nuevo, los que han roto el tabú y los que se han atrevido a decir cosas que antes no se decían. Claro, lo contéis en el libro, que hay que ajustarse también al paisaje social, digamos, de esa época, pero es muy curioso. Claro, había una censura muy fuerte. En el tema de la mujer, él escribe en un texto que habéis recuperado lo siguiente, dice: la joven española, los hombres no entienden una palabra del respeto debido a la mujer, de la capacidad, de la sensibilidad de la mujer. Hay que elevar sobre el hombre a la fémina porque aún está en un plano inferior. Pero ello no puede conseguirse mientras el hombre la piropee groseramente, mientras no le ceda su puesto en el tranvía, mientras le mire las piernas antes de mirarle a la cara, mientras le pague su trabajo míseramente, mientras la aísle de sus negocios, mientras la desprecie y mientras se limite a domarla. Wow. Esto lo escribió en 1920. Una pasada. Bueno, la Casi verdad es que a 100 Jardiel años. se le ha acusado muchas veces de machista, de misógino. No es cierto, él vivió enamorado de las mujeres, vivió para las mujeres. Hay que entender la vida como era en el momento en que vivió y sobre todo en la posguerra. Claro que también en el 1920 el país era bastante más moderno que en el 1950 o 45, claro, las cosas como son. Indudablemente. Lo que pasa es que se ha confundido mucho también un poco la versión literaria de Jardiel de lo que era su vida. Él tenía a la mujer en un pedestal, de hecho, tenía adoración por su madre, prácticamente un complejo de Edipo que él reconoce, y vivió para las mujeres. Lo que pasa es que él decía que literariamente a las mujeres hay que tratarlas de otra manera, porque las mujeres ¿Para vender libros? Listas, honestas, buenas, maravillosas, no son interesantes literariamente. Las mujeres malas, tontas, vampiresas, conflictivas, esas son las que son personajes curiosos. Desgraciadamente eso sigue sucediendo en muchas historias cinematográficas y literarias. Pero frente a esto que hemos leído ahora, publicado en Buen Humor en el año 29, está esta broma, que yo no sé si esta broma se podría hacer ahora, y es lo que te quiero preguntar. Él hace una especie de diccionario de conceptos, ¿no? Entonces, cuando llega el concepto chiste, dice: juego de ingenio que inventa un hombre, repite en otros hombres y no consigue repetir casi ninguna mujer. Bueno, esa postura del hombre superior, ya digo que era una pose literaria. De hecho, por decir demasiadas cosas en defensa de la mujer, por tener una vida muy abierta en todo lo que se refería al tema sexual y de relación de sexos, pues sus obras fueron prohibidas por la censura. Se olvida que él tiene en el año 1947 el Premio Nacional de Teatro por una comedia que se llama El sexo débil ha hecho gimnasia, que era una completa defensa de cómo la mujer había evolucionado y había pasado por delante del hombre, ¿no? O sea, hay que ver toda su obra en conjunto. Sí. ¿Tú crees que escritores como Jardiel Poncela, también Miguel Miura, dado que el grueso de su obra se dedica a la comedia, no tienen el respeto que se merecen en la historia? Indudablemente, porque tenemos un prejuicio a favor de lo serio y de lo dramático. Pero ¿Tú es crees un de error. verdad? Pues yo te prometo que en el Yo no me he cole dado cuenta. en el cole lo que más recuerdas es Miguel Miura y Jardiel Poncela. Sí. Te Pero lo yo te aseguro. puedo A mí decir- me puedes decir No, Benito Pérez Galdós y no me acuerdo de nada. No, Ahora, pero de tú Miura tienes, de Poncela yo me te acuerdo voy a mucho más. decir cuántas obras de humor han ganado premios, cuántos humoristas han ganado premios bueno, Nobel. eso ya no lo sé. Yo te voy a hablar Yo de un hablo- Jack Lemmon haciendo interpretaciones maravillosas en cómico y hasta que no hace Salvada al Tigre en dramático no le dan un premio. eso, Yo suele te puedo pasar. hablar de Sí, del sí, Crack, no, sí, eso está claro, ¿verdad? sí, sí. Y, en los de Go- Alfredo Landa y que haciendo gane mejor interpretaciones película en maravillosas los Goya y una hasta que no comedia hace es una muy difícil. efectivamente. Alfredo Landa, efectivamente. ¿Su relación con el cine cuál era? Era intensa. Bueno, a él le gustaba mucho el cine, fue guionista, primero en España, luego fue a Hollywood, allí hizo guiones para versiones españolas de películas estadounidenses, hizo también un guión para la película de su propia obra, Angelina o el honor de un brigadier, que fue la primera película en verso que se haya rodado jamás, en el año 1935. Creó ese género nuevo que él denominó celuloides rancios, que consistía en Hay muchos todavía, de ese género. Hoy en día es muy común. En los 70 se hicieron, luego más. Superponer comentarios humorísticos a películas mudas. Hoy en día en televisión vemos Pues Claro. programas los youtubers. con voz superpuesta, es un invento de Jardiel. Joaquín Reyes, Sí. Retrospecter Bueno, y todos ¿En esos qué doblajes. año era eso? ¿Eso cuándo fue? Eso el año fue en 34. 5, ¿no? Has dicho. En el 34 y lo hizo para la Fox en los estudios. Increíble, ¿no? de Celuloide París. rancio se llamaba. Celuloide La verdad que rancio. suena muy chanante, ¿eh? Muy Celuloide chanante. rancio. Retrospecter de Laura Charante era Sí, eso. sí, era eso. Tal. De su vida en Hollywood, ¿sabéis algo? ¿Sabéis muchas cosas? Sabemos que lo pasó muy bien, ¿Qué que significa ganó eso? mucho dinero, muy bien. Ahí quería yo ir a parar. Bueno, hay una frase famosa, dice, en Hollywood se pueden hacer dos cosas, o te tumbas en la arena a ver las estrellas en la playa, o te tumbas en las estrellas a ver la arena. Eso es. Ahí está. No está mal la frase. Bien, lo que pasa es que a él, al último extremo, no le gustó Estados Unidos, consideró que los estadounidenses eran muy infantiles. Era muy de que Madrid, ¿no? Sí, que el mundo de Hollywood estaba muy corrompido y él quería volver a España. ¿Ya? Que- ¿Por aquel entonces? Sí, Madre mía, que pronto empezaron con la corrupción. sí, efectivamente. Cuenta en una de sus
sus comedias, El amor solo dura 2000 metros, todos los entresijos corruptos de Hollywood, ¿no? Como los gángsters controlaban a los estudios, como los estudios controlaban a los actores y les hacían actuar en películas que no querían o les impedían actuar, cómo había todo tipo de rackets allí, y quiso volverse a España porque consideraba que el centro neurálgico de la intelectualidad española estaba en Madrid y que Estados Unidos le iba a dar dinero, pero no satisfacciones literarias. Y echaba de menos el café también. Sí, bueno, echaba de menos el café. Echaba de menos los cafés, eso sí que lo echaba de menos. La Oye, vida de los cafés, no encontrarse con gente. ¿Puedo hacer la pregunta, Pino? ¿La puedo hacer yo? Venga. ¿Murió con mucha pasta tu abuelo o no? Murió con ninguna pasta, murió de hambre, murió de una enfermedad, tenía un cáncer de laringe, pero murió en la más absoluta pobreza, viviendo al día, escribía un artículo por la noche, por la mañana se llevaba ese artículo al periódico, con el dinero que se cobraba se hacía la compra, si no se cobraba ese día, no se hacía la compra en casa de Jardiel, 1951. ¿Qué pasa? ¿Se le fue la mano? No se le fue la mano. Lo que pasa es que a partir del año 45 tuvo un cáncer de laringe y entonces empezó a no poder trabajar. No poder escribir. Él siempre había ganado mucho y gastado mucho, él confiaba mucho en sus fuerzas, en su capacidad creativa. Pensaba, yo siempre podré escribir, mejor o peor, siempre podré ganarme la vida con las letras, pero llegó un momento en que la enfermedad se lo impidió. Entonces todos aquellos amigos que tenía le dieron la espalda, la sociedad de autores le dio la espalda, la Codorniz le embargó el coche y todos los poderes fácticos evidentemente estaban contra él. Él era estaba mal considerado. Eso te iba a preguntar, cuando murió, ¿cuál era su estatus social, digamos? Su estatus social era... ¿Cómo él contemplaba la población española? Yo te lo voy a decir. Para el público era un autor de éxito, pero que ya hacía unos años que no había tenido grandes éxitos porque no estaba enfermo, y para el gobierno era un rojo y para la Iglesia era un ateo. Eso era lo que era Jardiel. Un tocanarices, básicamente, ¿no? Sí, era una persona incómoda, una persona que decía cosas que no había que decir, cuyas novelas estaban prohibidas, de hecho lo estuvieron hasta los años 60, y que era una persona mal mirada. Sí, o sea, hubiera escrito Fariña la comedia, Jardiel Poncela, en esta época. Hace un poco no un catálogo, pero sí una recomendación a quien ahora esté escuchando esto y recuerde de muy pequeño, como decía a lo mejor Pedro, cuando estabas en el colegio, algún libro que leíste de Jardiel Poncela. No sé, recomienda uno para empezar a descubrir a este hombre. Bueno, se ha hecho famoso por su teatro, pero su obra magna, y la que él también reconocía como la mejor, es su novela La Tournée de Dios. Ahí está toda su ideología humana, social, literaria, política, religiosa, concentrada. Es un libro magnífico. Con un que título yo estupendo, recomiendo. la verdad. La Tournée de Dios. La Tournée de Dios, sin duda alguna. Enrique Gallud Jardiel, que además de escritor es profesor, como decía, en varias universidades, entre ellas la de Nueva Delhi, con títulos y con doctorados por doquier. Y el libro se llama Jardieladas, participa no solo él, participa más gente, Isabel Valdés, que es redactora del País, está Pepe Villuela, está mucha gente conocida. Suerte con el libro y suerte con esta tarea de recuperar un poco no solamente la memoria, sino la obra de este autor, porque merece la pena y es que hace reír. Lo lees ahora y te sigue haciendo reír. Sí, eso es verdad. Es tremendamente ingenioso. Gracias, Enrique, suerte. A vosotros. Muchas gracias. Y a vosotros también, Pedro Aznar, David Navarro, Quique Peinado. Gracias, compañeros.